Para mí es un placer estar contigo, para mí es un placer poder compartir la palabra, siempre para mí es un privilegio, un gusto. Yo lo siento como una bendición de parte de Dios inmerecida, pero bueno, aquí estoy y quiero compartirte un tema que estuve estudiando, que estuve preparando, que me gusta de alguna manera hablar acerca de este tipo de temas. Hablamos de la guía Cómo mantener la libertad. Y para que nosotros aprendamos a saber cómo mantener la libertad, este tema nos va a ayudar mucho. Este tema se llama familia y compañerismo. Pero quiero leerte algo antes de comenzar este tema. Dice, había un matrimonio que cumplía 30 años de casados y le preguntaron a la esposa si alguna vez había pensado en el divorcio. A lo que se queda pensando en el divorcio, no. En el asesinato, tal vez. Y esto nos lleva de alguna manera a darnos cuenta que en ocasiones la situación en el matrimonio no es fácil, no es sencilla. Y déjame leerte un pasaje que se encuentra en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que contiene una promesa. Esto es en la Nueva Traducción Viviente. En un momento determinado, tú y yo fuimos hijos. Esto es para los que hoy estamos casados. Y cuando fuimos hijos, quizás había situaciones en las que no estábamos muy de acuerdo con nuestros padres, pero ellos eran quienes llevaban la batuta en el hogar, ellos eran los que tomaban las decisiones y ellos buscaban tomar las decisiones más convenientes. Quizás en varios casos, como el mío, ya no están los papás. Ahora yo soy padre, soy cabeza de hogar y tengo la responsabilidad de dirigir una familia. Y no es fácil, no es sencillo. Pero Dios nos deja ciertos consejos en su palabra para que aprendamos a identificar las migajas en el camino. ¿Qué camino tenemos que seguir? ¿Sí? ¿Por dónde tenemos que ir? Quizás algunos fuimos enseñados con ciertos conceptos que al quererlos aplicar en nuestra familia en la actualidad no nos han funcionado o nos ocasionan ciertos problemas. Y es ahí donde tenemos que hacer un alto en el camino y meditar si realmente las estrategias, las formas de pensar, las formas de hablar que hemos llevado hasta ahorita nos han traído buenos resultados. Es importante que nosotros aprendamos a poner orden en nuestro hogar, pero un orden conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo en el capítulo 3 da ciertas recomendaciones o requisitos para los diáconos, y vamos a utilizar estos requisitos para los diáconos como los requisitos que necesita un esposo y una esposa para funcionar en el hogar. Y vamos a cerrar con los hijos. En la intimidad de nuestros hogares es donde se demuestra nuestro verdadero cristianismo. Y vamos a ver qué dice 1 Timoteo capítulo 3, a partir del versículo 3. 1 Timoteo 3:3 dice: no debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Me quedo pensando, ¿verdad? Porque varios dirían, bueno, son requisitos complicados, son requisitos difíciles, pero todo cambio amerita un esfuerzo personal. Si yo verdaderamente deseo que haya una diferencia en mi hogar, yo tengo que aprender a identificar cuál es la parte que me corresponde a mí y cuál es la parte que le corresponde a Dios. Hay algo sobrenatural que Dios manifiesta y que nos ayuda para que tú y yo podamos avanzar como esposos. Yo quiero en este momento dirigirme a aquellos que son esposos. Y bueno, si tú eres un varón soltero,
Piensa muy bien en esto que te estoy mencionando para que cuando tú tengas esa responsabilidad de ser cabeza de hogar puedas tener ciertas bases y puedas avanzar más rápido en lo que es tu función de esposo, ¿sí? ¿Dónde entra de alguna manera el plano sobrenatural? En la importancia de orar por mi casa. Hace un par de meses o quizás un poco más, en un tiempo devocional vino a mi mente la importancia de que cada cabeza de hogar tenía que ungir su casa. Doctrinalmente, esa responsabilidad le compete al pastor y puede delegar a los ancianos, pero un esposo puede orar por su propia casa. Y hice esta recomendación o he hecho esta recomendación en algunas predicaciones, en algunas enseñanzas, y yo te quiero motivar a que si tú no lo has hecho y escuchaste esta indicación ya hace algunos meses, tú puedas darte cuenta que el Espíritu Santo previno lo que iba a estar sucediendo en esta época. Y que como cabezas de hogar nosotros tenemos que poner nuestra casa en las manos de Dios. Para muchos puede venir a la mente y hemos visto quizás muchos versículos o historias en Facebook de aquel momento en el cual al pueblo de Israel se le dio la indicación de permanecer en sus casas, que tenían que matar a un cordero, que tenían que poner la sangre de ese cordero en la puerta. ¿Por qué? Porque esa noche iba a pasar el ángel de muerte, ¿verdad? Iba a matar a los primogénitos. ¿Con qué intención de alguna manera querrá Dios que como cabeza de hogar tú unjas tu casa? Seas tú poniendo tu casa en las manos de Dios. Tal vez, pastor, pero es que no sé qué tengo que orar. Yo te voy a sugerir, cómprate una botellita de aceite de oliva en la tienda o en la farmacia, ¿verdad? Si hay por ahí todavía algún negocio abierto. ¿Por qué aceite de oliva? Porque es el aceite más parecido al aceite que utilizaban los judíos. Tú pones ese aceite, no es nada místico, ¿verdad? Simplemente tú ora, dile a Dios, ese aceite yo lo quiero utilizar para dedicar mi hogar a ti. Y tú echas aceite en la entrada de tu casa, pones aceite ahí en la puerta, en las ventanas y declara el cuidado de Dios en tu familia. Es importante que nosotros confiemos en la parte sobrenatural de parte de Dios. Y esa es una parte en la que en este tiempo puede darte la confianza en la seguridad de que Dios está contigo. Escuchábamos el último canto de adoración, Cuerdas de Amor, y Julio Melgar en una parte del canto, del tiempo de ministración, habla acerca de que no te queremos adorar desde la necesidad. Y es algo que yo considero, cuando yo escuché esa parte, eso a mí me movió. Y yo me di cuenta que estaba adorando desde la necesidad. Y dije, Señor, yo no te quiero adorar en la necesidad. Yo no te quiero adorar porque te quiero pedir algo. Yo te quiero adorar porque tú te lo mereces, porque tú eres digno de adoración. Y esa es la parte que para muchos papás, para muchos cabezas de hogar, quizás la desconocen. Yo te quiero motivar a que tú comiences a poner en práctica esto. Si eres una persona que descansaron en su trabajo, primero busca de Dios. ¿Sí? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Busca primeramente esa justicia de parte de Dios. Cuando las actitudes y las acciones sean santas, entonces no le daremos ninguna oportunidad al enemigo de invadir nuestros hogares con celos, contiendas, dolores o miserias. En el versículo 6, recuerda, estamos en 1 Timoteo capítulo 3, y en el versículo 6 dice, un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Qué tremendo, ¿verdad?
Uno diría, bueno, pues ¿quién va a cumplir con semejante requisito? Y es ahí donde muchos esposos se desaniman. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, pues prefiero seguir viviendo una vida ordinaria. Pero ¿por qué? Porque no creen que algún día su vida pueda ser extraordinaria. Yo te quisiera invitar a que tú comiences por alguno de estos requisitos a trabajar en tu vida de manera personal y puedas creer verdaderamente que Dios te puede ayudar, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Uno de los puntos aquí dice volverse orgulloso. Hay muchos esposos que cuando aprenden algo de la Biblia comienzan de alguna manera a echárselo en cara a la esposa y a los hijos, ¿sí? No es para eso el conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico es para que tú y yo podamos ser bendecidos por Dios al ponerlo en práctica. Y esa es la importancia de alguna manera que conlleva el que yo vaya desarrollándome en el conocimiento de la palabra de Dios. Y para la esposa dice que la esposa tiene que ser ayuda idónea. En el versículo 11 dice, de la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Entonces esta parte es la parte que le corresponde a la esposa. Si la esposa tiene que ser digna de respeto. Tengan mucho cuidado, mujeres, con quién platican, qué es lo que platican. No anda hablando con sus amigas de su esposo o con su mamá o con sus hermanas. Lo que pasa de alguna manera con su esposo se queda en su casa. Recuérdelo muy bien. No ande compartiendo con otras personas lo que le sucede, ¿sí? Si realmente necesita platicarlo con alguien, busque a la persona adecuada. Busca a tu líder de célula, supervisor, alguna autoridad que te pueda ministrar, y cierra esas puertas de andar murmurando, hablando con otra persona. Esa es la parte que le corresponde a la esposa, de ser una ayuda idónea, y la importancia también de que la esposa pueda bendecir a su esposo. Cuando yo le hago la pregunta o le hago esta mención a las esposas, ¿usted se ha dado cuenta que cuando usted habla mal de su esposo le va mal? Sí, pastor, ya me he dado cuenta. Y cuando le digo, ¿verdad?, que le va a ir mal antes de que se vaya al trabajo, todo ese día le fue mal. Y les digo, es ahí donde usted se puede dar cuenta que Dios le ha dado una autoridad espiritual. Así que si le va mal a su esposo, también le va a ir mal a usted. Así que piense bien esto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ore por su esposo, bendígalo. Y la parte que de alguna manera, si él se comporta mal, bueno, eso déjeselo a Dios, ¿sí? Eso es algo que usted también puede orar. Dios, las malas actitudes de mi esposo, lo que él me trata mal, yo lo dejo en tus manos, ¿sí? ¿Y qué es algo que yo le aconsejo? Usted busque cambiar. Usted busque hacer la parte que a usted le corresponde. Y el esposo, que retomando otra vez la parte del esposo, el esposo debe ser cabeza. En el contexto bíblico tiene que ser un protector. En el versículo 12 dice, un diácono debe ser fiel a su esposa. Recuerda, estamos hablando que los requisitos del diácono se deben de ejemplificar en el esposo. Repito, debe ser fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Así que te reitero, trabaja en metas individuales y así una a una alcanzarás algún día el propósito que Dios tiene para tu familia. Y ahora vámonos para los hijos. Los hijos deben de ayudar a sus padres. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 1 y 2, el versículo o los versículos con los que iniciamos, dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento que contiene una promesa. No es tan sencillo de alguna manera cuando somos hijos obedecer a nuestros padres, pero si tú estás chavo, estás soltero, ahí con tus papás, yo te motivo a que tú te esfuerces por ser obediente a tus padres. Tal vez habrá cosas que no los entiendas, habrá indicaciones que se equivoquen, mientras no falten a la moral,
¿Qué es lo que yo te sugiero? Sé obediente a tus papás y hónralos. ¿Por qué? Porque eso va a traer una bendición especial a tu vida. Te vas a dar cuenta que al paso del tiempo, al paso de los años, lo que estás haciendo hoy en día, lo estás sembrando. Lo estás sembrando. Y quizás no lo vas a cosechar inmediatamente. Lo que hoy tú estás sembrando lo vas a cosechar quizás a la semana, al año, 5 años, 10 años, 15 años, pero tarde que temprano tú lo vas a cosechar. Así que analiza muy bien la semilla que tú estás sembrando en este día. El punto número 2 nos habla acerca del compañerismo. Recuerda, el tema es familia y compañerismo. El segundo punto es compañerismo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 25 al 27, dice: esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. No podemos vivir aislados dentro de la iglesia. Hay personas que asisten a una iglesia y termina el servicio y salen inmediatamente y no conviven con nadie. Y creen que por el hecho de vivir una vida así, no van a tener problemas con alguna persona de la iglesia. Y hay gente que lo hace con esa intención. Dicen: yo prefiero salirme rápido, no platicar con nadie para no tener problemas con nadie de la iglesia. Pero la realidad es que hay un problema interno. Si está actuando de esa manera es porque hay algo que no está resuelto. Hay algo que pasó tiempo atrás que no lo ha resuelto y lo tiene que resolver. Una de las situaciones que lo podemos ver en la palabra en el Nuevo Testamento como una profecía de lo que sucedería en los últimos tiempos es que dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriaría. Y es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque conforme se vaya acercando ese día en el cual será la venida de nuestro Señor Jesucristo, cada día habrá más miembros en la iglesia, que unos serán trigo y otros serán cizaña. Y cada día la cizaña se va a dar más a notar y cada día el trigo se va a dar más a notar. Así que yo te haría esa pregunta: ¿qué es lo que tú quieres ser? ¿Quieres ser trigo o quieres ser cizaña? Si sabes, o si no sabes, más bien dicho, qué es lo que va a pasar con la cizaña, te invito a que lo busques ahí en la Biblia, que lo leas, ¿verdad? O que lo puedas ahí googlear, ¿verdad? Ponle versículos de cizaña y ahí en el Google vas a encontrar los versículos que hablan acerca de la cizaña. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, ¿sí? Esa es la principal intención. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios formarnos a través de mis malas actitudes. Yo formo el corazón de otra persona, a través de las malas actitudes de otra persona forma mi corazón. ¿Por qué? Porque yo tengo que perdonar a esa persona por sus malas actitudes. Y si yo diga tener malas actitudes con alguien, esa persona me tiene que perdonar a mí. Y esa es la forma en la cual nosotros vamos aprendiendo a vivir en comunidad. Dios llama a su pueblo a vivir en unidad. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 3 dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Sí? Dice: hagan todo lo posible. ¿Qué quiere decir esto? Que eso no es un acto sobrenatural. No significa que el Espíritu Santo va a bajar y ¡pim!, te va a tocar, ¿verdad? Y como con una varita mágica, y por arte de magia vas a amar a todos en la iglesia y no te vas a enojar y no te vas a preocupar por nada. No, dice: hagan todo lo posible. ¿Qué quiere decir eso? Que esa parte me corresponde a mí. Ese esfuerzo de hacer todo posible me corresponde a mí. El congregarte te une al cuerpo, ¿sí? Ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? A través de las redes nos estamos congregando, ¿sí? Tú te estás congregando ahí en ese hogar, y ese hogar es parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Tú lo estás haciendo. Si estás invirtiendo este tiempo para ver esta transmisión, ¿sí? A través de este momento, todos como iglesia Leeds nos estamos poniendo de acuerdo y nos estamos congregando como ese cuerpo. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca.
Cuando la iglesia vive en un mismo sentir, una misma visión, un mismo objetivo, un mismo espíritu, entonces seremos una iglesia poderosa. Así que piensa, ¿sí? Si tu hogar está siendo un modelo en el cual el Espíritu Santo pueda pasar tiempo ahí en tu casa, piénsalo. Si realmente el Espíritu de Dios vas a permitir que entre ya a tu casa, o le vas a cerrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás estás discutiendo, o quizás estás viendo algo por ahí en Netflix, en YouTube, ¿verdad? En alguna red que no le agrada a Dios. Este tiene que ser un momento de reflexión. La mayoría de los pastores estamos mandando mensajes a través de las redes de calma, de paz, de todo va a estar bien. Y yo creo que en el corazón de varios de nosotros como pastores es lo que queremos, ¿sí? Yo soy una persona muy analítica, y algo de lo que he podido percibir en los ojos de muchos pastores es preocupación. Yo creo que es una situación que a todos de alguna manera nos puede llegar a inquietar. Pero quiero cerrar este tiempo, o ir cerrando de alguna manera este tiempo, con algo que a mí me llamó mucho la atención el domingo anterior. Estaba yo en el tiempo de adoración, estaba yo conversando con Dios, y tú vas a decir qué loco, pero bueno, de repente vino a mi mente, unas semanas atrás, en el cumpleaños de uno de mis hijos, fuimos a una plaza, cruzamos ahí una tienda, y vi una camisa que me gustó. Y yo le dije ahí a mi hijo Neftalí: mira, es una camisa parecida a la que tú tienes. Y en eso, en lo que de alguna manera él la vio, pues me enseñó y el precio. Así que yo vi cuánto costaba la camisa, perdón. Y cuando yo estaba en la adoración, me vino a la mente hacerle esta petición a Dios, y le dije: Dios, me gustó esa camisa. Y le dije: si alguien me da una ofrenda, voy a comprar esa camisa. Y yo terminé el tiempo ahí de adoración, me tocó predicar, y terminando el tiempo de predicación, alguien me dio una ofrenda. ¿Y qué crees? Era exactamente el dinero de esa camisa. Pero más tarde hubo una necesidad de la iglesia, ¿y qué es lo que hice? Di ese dinero, lo ofrendé. ¿Por qué? Porque a pesar de que lloré, a pesar de que me dieron el dinero exactamente para esa camisa, dije: Señor, estamos pasando un momento de crisis, no sé si voy a tener para comer la semana que entra, y yo estoy pidiendo para una camisa. Dije: ya hay una necesidad en la iglesia, yo voy a ofrendar ese dinero. Y lo ofrendé, ese dinero. Y al día siguiente se acerca una persona ahí conmigo y me dice: pastor, le mandaron este sobre. Y lo veo, lo guardo en mi mochila, lo abro en mi casa, y ¿qué crees? Otra vez era el dinero de la camisa. Y yo me agarré pensando, dije: Señor, ¿por qué me estás cumpliendo esa oración en este momento? Y ¿sabes qué se me vino a la mente? Precisamente eso: todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero déjame decirte algo: el todo va a estar bien quizás no signifique que va a pasar lo que tú quieres que pase. Así que piensa muy bien. Siempre en un propósito o en una circunstancia como la que estamos pasando, hay un propósito de Dios. Y piensa muy bien cuál es el propósito de Dios. Antes de que dieran recomendación o petición por parte de las autoridades de todavía aún el mes de abril permanecer en casa, ya se venía de alguna manera vislumbrando que iba a suceder esta situación. Y ¿sabes qué llegó a pasar por mi mente al ver todo lo que está pasando en diferentes partes del mundo? Llegó a pasar por mi mente: ¿qué tal si este fuera tu último mes de vida? Y yo dije: quiero aprovecharlo. Si este es mi último mes de vida, yo quiero aprovecharlo. Y me di cuenta que desde hace tiempo había pasado algo por mi mente y no lo había hecho. Y era leer la Biblia con mis hijos y mi esposa. Lo había hecho de tal manera que enfadaba a mis hijos. Parecía que quería hacer como un mini culto ahí en mi casa, y terminamos hasta peleados, ¿verdad? Porque no funcionaba. Y yo le recordé eso al Señor: Señor, lo quiero hacer, pero en otras ocasiones no nos ha funcionado y termino hasta molesto. Y algo de lo que se me vino a la mente es simplemente cada quien lee un capítulo. Y cada quien hemos estado desde hace algunas semanas leyendo cada quien un capítulo. Yo soy el último que termino leyendo el último capítulo y termino con una oración.
Y algo ha estado sucediendo, día a día algo ha estado sucediendo. Y eso es algo en lo cual yo me quiero quedar en ese sentido. Si este mes o si estas semanas fueran mi último tiempo, yo quiero sembrar en el corazón de mis hijos algo especial. Yo espero que eso no suceda, ¿verdad? Pero ciertamente, ¿a qué voy con esto? Que tenemos que aprovechar este momento. Así que yo quiero invitarte en ese sentido, que tú pienses en esto. Si yo te realizo esta pregunta, si este fuera tu último mes de vida, ¿qué harías? ¿En qué aprovecharías tu tiempo? ¿Lo desarrollarías en el compañerismo? ¿Lo desarrollarías en familia? Piensa muy bien. Y vamos a cerrar este tiempo con una oración. Y algo que llevo haciendo yo ya durante varias semanas es orando, pidiéndole perdón a Dios por mis pecados, pidiéndole perdón a Dios por los pecados de mi familia y pidiéndole perdón a Dios por los pecados de mi ciudad y del mundo. El mundo está clamando por la gloria de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Simplemente estamos esperando que esto pase o tenemos que unirnos en oración? Así que acompáñame en esta oración. Bendito Padre Celestial, en este momento, Dios, yo vengo delante de ti. Yo te pido, Señor, que me perdones por todos mis pecados, por todos aquellos pecados que yo he cometido consciente o inconscientemente. Perdóname, Señor. Limpia mi corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo quiero honrarte, quiero glorificarte, Señor. Quiero estar preparado para el momento en el cual yo te veré cara a cara, Señor. Yo no sé cuándo será ese día, porque yo sé que mi vida está en el hueco de tu mano, Señor. Y que yo me voy a ir, oh Dios, cuando tú así lo tengas destinado para mí. Yo así lo creo, yo así lo declaro, Señor, que nada tocará ni uno de mis cabellos, Señor, nada, porque tú me cuidas, porque tú me proteges. Yo te pido, Dios, que tú perdones los pecados que haya cometido mi familia, Señor, consciente e inconscientemente, Señor. Te pido, perdónanos, Señor. Perdónanos si como familia te hemos deshonrado, si como familia te hemos causado tristeza. Perdónanos, oh Dios. Yo te pido, Dios, que perdone los pecados que hemos cometido como ciudad. Perdona el adulterio, perdona la fornicación, la drogadicción, la lascivia, el vituperio, el orgullo, la altivez, Señor, el amor al dinero, los asesinatos, las muertes, Señor, el menosprecio, la humillación, Señor, con que como seres humanos nos hemos tratado unos a otros. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de mi ciudad, Señor. Que mi ciudad vuelva su rostro a ti, Señor. Trae conciencia de pecado, Señor. Pero no solamente de eso, Señor, porque hay gente que se siente acusada, Señor, cuando escucha esto, sino que sientan verdaderamente que tú eres un Dios de amor, que eres grande en misericordia, que eres un buen Padre, Señor. Y eres tan bueno, Señor, que tú nos vienes a dar lo que no recibimos de nuestro Padre biológico, porque Él tampoco lo recibió. Tú vienes y nos lo das y nos haces sentirnos como hijos amados, como hijos seguros, que estamos en el hueco de tu mano. Gracias te damos, porque creemos que tú has escuchado nuestra oración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues te pido que le des un fuerte aplauso ahí al Señor. Dios te bendiga. Y para mí fue una bendición, ¿verdad?, que nos pudieras acompañar en esta transmisión. Dios te bendiga. Le paso el micrófono a la anciana.